Un saludo muy especial, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz del Evangelio. Estamos aquí para meditar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y ir caminando juntos hacia la salvación. Vamos a meditar, como tenemos siempre en esta sección primera de nuestro programa, el Evangelio que corresponde a la liturgia del día domingo, que es el día de precepto, donde se nos invita a participar de la Santa Eucaristía. Pero qué bueno hacer resonancia de este mensaje del Evangelio que nos va a guiar hacia el camino del reino de los cielos. Acompañemos al Padre Osvaldo, que nos va a proclamar el Evangelio. El Evangelio está tomado del evangelista San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, escuchamos en este Evangelio nuevamente una comparación que Jesús hace, refiriéndose a la relación que tiene Él con nosotros y nosotros con Él. Y esta comparación se refiere hoy a la vid y los sarmientos. Vale la pena recordar qué es una vid. Muy sencillo, es una planta de uvas. ¿Y cuáles son los sarmientos? Pues las ramas o los bejucos que tiene esta planta, en la que nacen las hojas y por ende también allí los frutos, los racimos de las uvas. Pues bien, entonces Jesús comienza diciéndonos hoy que Él es la vid, es decir, Él es la planta, y nosotros los sarmientos, las ramas de esa planta. Y nuestro Padre Dios es el labrador, es el que cuida de esa planta. Si lo referimos entonces al mundo, nos damos cuenta de que en Dios vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, porque Él es el que ha creado todo lo que existe y al mismo tiempo también lo recrea. ¿Qué significa eso de que recrea? De que sigue cuidándonos, de que sigue bendiciéndonos, de que sigue acompañándonos en el camino de la vida por este mundo y hacia la vida eterna en el reino de los cielos. El Evangelio de hoy entonces trae una invitación. La invitación que Jesús nos hace es a que permanezcamos unidos a Él, así como las ramas permanecen unidas a la planta, al tronco de la planta. Si Jesús es la planta, el tronco, pues nosotros tenemos que estar unidos a ese tronco para alimentarnos espiritualmente, porque es por el tronco por donde sube la savia que lleva la vida a las ramas, que son las que dan las hojas y los frutos. Pues si nosotros queremos dar frutos verdaderos, frutos de bondad, frutos de amor, frutos de buenas obras, frutos de felicidad, frutos de paz, frutos de vida eterna, tenemos que estar unidos a Cristo el Señor. ¿Y cómo unirnos a Él? Pues ya vamos a ir viendo algunos medios para hacerlo. Primero que todo, la fe. La fe nos tiene que mantener unidos al Señor, creer firmemente en Él, también creerle a Él, las enseñanzas que Él nos ha dado, que nos ha dejado escritas en el Evangelio, vivirlas en nuestra propia vida. Pero asimismo también estamos unidos a Él por medio de la oración. Qué bueno que todos los días saquemos nuestro momentico para orar, pero ir más allá de simplemente repetir palabras, orar con la mente y con el corazón. Saber que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestro camino nos tiene que llevar a irnos superando en nuestros defectos y en nuestros pecados para llegar al reino de los cielos. Además de eso, también nos tenemos que unir a Cristo con nuestros hermanos. Cuando servimos al otro, cuando tratamos bien al otro, cuando brindamos lo mejor de nosotros para que en este mundo se pueda vivir en paz y sobre todo en nuestra familia podamos encontrar felicidad, entonces estamos unidos a Cristo y estamos dando frutos de salvación. Pero también nos unimos a Cristo en la iglesia.
Qué bueno que reconozcamos entonces la Iglesia Católica como nuestra familia espiritual. Cuando vamos a misa, cuando visitamos el Santísimo, cuando participamos de las ceremonias, cuando vamos a los grupos apostólicos, cuando ofrecemos un poquito de nuestra vida y de nuestro tiempo a Dios por medio de la Iglesia, estamos unidos a Él y estamos dando frutos. ¡Qué bella invitación! El Señor nos dice, el que se separa de mí es como la rama que cortan de la planta. ¿Qué pasa con una rama que se corta? Se seca. ¿Y qué hay que hacer con ella? Pues quemarla para que no estorbe. ¡Qué tristeza! Que si nos separamos de Dios, pues vamos a perder el tiempo en esta vida. Pero si estamos unidos al Señor, nuestra vida va a ser muy bendecida. Vamos a vivir muy felices y a pesar de las situaciones difíciles, conscientes de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Él nos dice, lo que ustedes me pidan, se les concederá. Pero también tengamos presente, pidamos cosas que valgan la pena, pidamos bendiciones, pidamos salud, pidamos bienestar espiritual, pidamos fortaleza para las dificultades y sobre todo pidamos la salvación para todos y la misericordia de Dios para el mundo entero. Ojalá que este mensaje nos anime mucho y que este evangelio se convierta en vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Amén. Queremos compartir con ustedes, queridos televidentes, una exhortación apostólica, que es la tercera exhortación que el Papa Francisco ha escrito para todos nosotros. Recordemos que él ya había escrito 2 exhortaciones. Una primera era la titulada Evangelii Gaudium, que trata sobre la alegría del Evangelio. La segunda, Amoris Laetitia, sobre el amor en familia. Y la que queremos compartir con ustedes en este momento es titulada Gaudete et exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo. El Papa explica que el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Queridos amigos, nosotros hemos sido llamados a una vocación y esa vocación es la santidad. Cada uno puede ser santo desde el lugar en el que actúa en la sociedad. Todos podemos ser santos y así lo dice el Papa. El consagrado, desde su vida consagrada, puede vivir la santidad. El padre de familia y la madre de familia, desde el hogar, también pueden ser santos, con el testimonio, con la vida entregada, con la educación a los hijos. El patrón puede buscar la santidad también, lo mismo que los obreros, desde el trabajo sencillo pero muy arduo que desempeñan. En cada ambiente de la sociedad, los que tienen autoridad, los que gobiernan en los pueblos, en las regiones y en las naciones, también pueden buscar la santidad. ¿Y cómo lo pueden hacer? En una forma muy simple y muy sencilla, buscando el bien común y no el bien personal. Entonces todos estamos involucrados, en una u otra medida, buscando la santidad. El Papa Francisco dice en este nuevo documento, Tratado sobre la Santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. El humilde objetivo del Papa es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Esta exhortación apostólica tiene 5 capítulos. El llamado a la santidad, 2 sutiles enemigos de la santidad, a la luz del Maestro, algunas notas de la santidad en el mundo actual, combate, vigilancia y discernimiento, todos ellos repartidos en 177 puntos. Se trata además del primer documento de este tipo que
que está dirigido en primera persona al lector. El Papa incluso pregunta lo que yo les decía ahorita cuando iniciábamos esta introducción de este documento y de esta exhortación. Si eres consagrado o consagrada, puedes ser santo viviendo la alegría de la entrega. Si estás casado, sé santo ocupándote de tu marido, de tu esposa y también de tus hijos, pero viviendo el amor esponsal. Así también se puede vivir la entrega del amor de Dios por su iglesia. Así como Cristo se entregó a la iglesia y la amó, así también el esposo y la esposa se entregan mutuamente en una adoración de amor y allí van construyendo la vida de la santidad. También, si eres un trabajador, cumpliendo con honradez y competencia el trabajo al servicio de los hermanos. Si eres madre, abuelo, abuela, también podemos ser santos, siendo pacientes con los niños, con los jóvenes y educándolos en el seguimiento de Jesús. Si tienes autoridad, no para ser autoritario, sino para vivir también ayudando a los demás en el bien, en el buen desarrollo, en el cumplimiento de los deberes, pero también siendo responsables de las obligaciones que nos corresponden para no pasar por encima de los intereses de los demás, sino buscando siempre el bien común que tanto bien le hace a toda la sociedad. Santos de la puerta de al lado, dice el Papa. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad, y añade después de estas preguntas que ha hecho. El Papa Francisco pide pensar en los santos de la puerta de al lado, es decir, no solo en los ya beatificados o canonizados. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la iglesia militante, la santidad de la puerta de al lado, la clase media de la santidad. El Papa también destaca que cada santo tiene una misión, pero también un proyecto para reflejar y encarnar. Es un momento determinado de la historia y un aspecto del Evangelio. Son muchos otros aspectos que podemos destacar de esta exhortación apostólica, pero vamos a mirar algunos, digamos por encima, porque el tiempo es muy reducido, pero que nos pueden servir para que tengamos una buena presentación de esta exhortación apostólica. El Papa habla del agnosticismo y el pelagianismo. El pontífice también anima a no tener miedo a la santidad, puesto que no quitará fuerzas, que no te quitará tampoco la alegría, sino que por el contrario, llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. En el capítulo llamado 2, Sutiles enemigos de la santidad, el Santo Padre asegura que uno de ellos es el agnosticismo actual, que posee una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. El segundo enemigo es el pelagianismo actual, que defiende que todo se puede con la voluntad humana. La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Escribe Francisco que para recordar a continuación que el mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. También nos habla de las bienaventuranzas, nos habla de la misericordia y de la defensa de la vida, en fin, del consumismo hedonista. Por eso es necesario que manifestemos el amor y para que podamos hacer sentir la presencia de Dios en medio del mundo de hoy.
podemos ser santos. Y una persona santa no es una persona extraordinaria, sino que es una persona que vive la santidad desde lo ordinario de la vida. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Muy bien, llegamos así al final de nuestro programa. Esperamos que nos sigan viendo, que estén unidos a nosotros y de la misma manera unidos al Señor por medio de este programa. Compartimos la bendición que nos acompañe a lo largo de esta semana. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro misericordioso, tenga piedad de todos y les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.